Buenos días a todos. Vamos a continuar este productivo encuentro entre CRUE y CREUP con la mesa relativa a las prácticas académicas externas. Me acompañan Julio Contreras, a que todos conocéis, vicerrector de estudiantes de la Complutense, que agradezco otra vez la acogida, y secretario ejecutivo de la Secretaría de Estudiantes en la CRUE, Laura Peiró, presidenta del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza, Iván Herrero, secretario de la CREUP, que todos también conocéis. Evidentemente es un tema, como todo lo de las jornadas de ayer y de hoy, es un tema evidentemente muy relevante, que además, como sabéis perfectamente, y luego irá surgiendo algo de las intervenciones nuestras, de la mesa y de las vuestras, la situación sobre las prácticas académicas externas. Sabéis el decreto ley de final del año pasado, en el que se contemplaba la afiliación a la seguridad social de los estudiantes en prácticas externas, la postura de la, y que exige un desarrollo reglamentario, que justo ahora se cumplen los 3 meses. Según los 3 meses no ha habido desarrollo reglamentario, pero sigue el decreto ley, por tanto está ahí un anclaje legal que podrá desarrollar cualquier gobierno si lo estima oportuno. En todo caso, ya sabéis la postura de la CRUE, y eso lo podrá exponer perfectamente Julio, que como el resto de miembros de la ejecutiva de la CRUE y también el propio presidente, que os envía un saludo, el presidente de la CRUE, Roberto Fernández, que no puede estar, pero os envía un saludo. La postura de la CRUE es clara. Evidentemente nos parece importante la incorporación a la seguridad social de los estudiantes en prácticas, que estéis los estudiantes protegidos, cubiertos, sabiendo que todavía en la actualidad ya hay fórmula de cobertura. Junto a las fórmulas ordinarias también existen seguros que conciertan las universidades para la cobertura de los estudiantes en prácticas. Estamos convencidos de la importancia, pero también de la necesidad de una bonificación que hemos pedido al Ministerio de Trabajo, con el apoyo del Ministerio de Universidades, que también quiero resaltar eso, la postura del Ministerio de Universidades acerca de este planteamiento, que coincide con la CRUE y coincide también en esencia con el planteamiento que la CREUP ha manifestado. Y esto está aquí Pablo Alcaraz, que quiero también agradecerle, que hemos tenido contactos frecuentes para unificar posturas en la parte que se puedan unificar, repito, en beneficio de las prácticas, que son fundamentales en la formación de los estudiantes, y en una regulación adecuada que garantice que pueda haber prácticas para todos los estudiantes de grado y de máster. Pero esto surgirá a lo largo del debate, de las intervenciones de la mesa y naturalmente luego de las intervenciones abiertas a todos vosotros. Y para empezar ya con más detalles, tiene la palabra Julio Contreras, como decía, secretario ejecutivo de CRUE Estudiantes y vicerrector de esta universidad. Muchas gracias, rector. Muchas gracias, rector. Pues efectivamente este es un tema de mucha actualidad y que nos ha traído un poco tanto a CRUE como a CREUP, pues un poco, nos ha tenido entretenidos, ¿verdad? Mirad, cuando uno echa la vista atrás, pues nos damos cuenta de que las prácticas que han venido para quedarse es una realidad que vosotros lo tenéis muy cercano, pero está todavía, se nota, y bueno, pues estos vaivenes un poco reglamentarios lo atestiguan un poquito, bueno, pues madurando un cambio normativo que no empezó hace mucho, que va conmigo siempre el Estatuto del Estudiante. Me encanta, pues en su artículo 24, y yo os animaría a que lo releyerais, los que no lo hayáis visto, en relación con las prácticas externas, porque recoge todo lo que deberían ser las prácticas en el sentido de los derechos del estudiantado y sienta las bases de lo que debería ser su regulación, ¿no? Sí es verdad que luego hemos tenido que esperar al año 2014 para el Real Decreto que lo regula y que establece un poco el marco de actuación, y daros cuenta, cuando digo un poco la inmadurez, en el sentido de que una cuestión de tanto calado, de tanta importancia, bueno, pues que se regula en el 2014, pues todavía está un poco en rodaje y en el ajuste, máxime teniendo en cuenta que no es una relación interna, no es algo que hagamos en la universidad, no es un Real Decreto de una aplicación únicamente y exclusivamente para la universidad, sino que tiene que poner en contacto y es un poco un triángulo entre instituciones o empresas externas, los estudiantes y las universidades, ¿no? En ese sentido, claro, cuando uno ve los números, pues cuando ve que hay más de 400.000 estudiantes al año, ¿no?, haciendo prácticas,
con un 85% de curriculares obligatorias, y de las cuales además un 65% se realizan en entidades públicas, pues te das cuenta del jaleo. Yo creo que las universidades han hecho un esfuerzo en adaptar lo que venían siendo sus instrumentos de acercar a los estudiantes al mundo del empleo, ¿no? los centros de orientación para el empleo, toda esta cuestión que sí que tenía una tradición cuando existían las licenciaturas, bueno, pues intentar articularlo, y nos hemos puesto pues todos a la carrera, ¿no? A establecer una serie de vínculos, a hacer convenios con empresas, con instituciones, de una manera un poquito, ya digo, intensa. ¿Qué deben hacer las universidades? Pues las universidades, desde luego, y en eso estamos, tenemos que velar por la calidad de estas prácticas, pero sobre todo porque sean de verdad unas prácticas con un carácter formativo y que aporten lo que deben aportar, pero no porque lo diga, ya digo, el Real Decreto 592/2014, sino porque efectivamente, tirando de ese texto que yo refería al principio, que sabéis que es de finales del 2010, son derechos de los estudiantes que hay que cuidar. Creo que en este debate más reciente, en el que por un lado, como apuntaba el rector, pues en diciembre nos sorprenden un poco a todos el día 28, que dijimos, bueno, será qué inocentada, ¿no? Pero ya cuando lo lees en el BOE al día siguiente, pues te das cuenta de que iba en serio. Yo creo que dejó sorprendidos a todo el mundo por la forma, no por el fondo, pero que inmediatamente en esas fechas, desde CRUE, la gente responsable del tema prácticas, el propio rector y Nuria Grané, que yo quiero disculpar que no esté hoy aquí, que ella es la que más directamente lleva estos temas, pues bueno, pues ha sido ingente el trabajo de elaborar análisis, reuniones y poco a poco ir viendo que esa cuestión es importante, el reconocimiento y la protección de los y las estudiantes con respecto a las prácticas, pero que igual si hubieran tenido en cuenta y hablado primero con estudiantes y universidades, pues igual nos habríamos ahorrado otras cuestiones. Sabéis que además hay un proyecto de ley presentado por el grupo parlamentario Podemos, en Común Podem, Mareas, etcétera, sobre una regulación de las prácticas, que yo creo que está bien el planteamiento de fondo en el sentido de agitar el árbol, de decir, oye, como van las cosas en algunos casos no es positivo, pero que si os dais cuenta, cuando se mediatiza una cuestión o se politiza en el sentido que estamos todos habituados a ver, yo creo que genera un ruido en la sociedad que nos hace, me explico, es muy importante revisar cómo se están haciendo las cosas, y dotar de, ya digo, mejores herramientas de calidad de nuestras prácticas, de protección de los estudiantes, pero nos ha llevado a cuestiones de blanco y negro, ¿no? De máximos, de tiene que ser así. La sociedad ha empezado a cuestionar que se hacía todo absolutamente mal. Eso se transmite, bueno, pues a las familias de los estudiantes que estáis haciendo prácticas y ay Dios mío, y yo creo que el ruido siempre aleja a la razón, ¿no? del debate. Tenemos que serenarnos, tenemos que, es verdad, revisar las cuestiones que no estén bien, mejorar y desde luego evitar el fraude, evitar algunas situaciones de precarización, evitar algunos abusos que se estaban produciendo no por la regulación de estas prácticas, sino que hace 20 años ya ocurrían. De hecho, el mayor de los problemas es, pues a lo mejor, la práctica tipo, no una práctica curricular, sino una práctica extracurricular en la que los estudiantes se sienten, en la necesidad. Bueno, pongo un poco el ejemplo siempre, los medios de comunicación de este país en agosto no podrían funcionar porque ya se han habituado a hacerlo así y además te perdonan la vida y oye, pero ¿y lo que vas a aprender? Y entonces yo creo que la regulación es muy importante y desde CRUE se está haciendo, ya digo, un esfuerzo por intentar poner en la mesa lo que es lo primero, pero también desde la universidad queremos manifestar que no debemos olvidar, y sobre todo a nivel del estudiantado debería ser la primera de las reclamaciones, y yo no la veo de las primeras, es el valor formativo de las prácticas. O sea, el valor formativo de las prácticas tiene que ser lo primero y luego hagámoslo bien. Y muchas veces estamos ahora en el debate dejándolo como de lado y parece que lo importante es otras cosas y las instituciones ajenas a la universidad transforman las prácticas en otras cosas y entonces ya vamos a una derivada en la que yo creo que ni la universidad ni los estudiantes van a ganar. Entonces, en ese sentido, yo creo que habría que, ya digo,
Desde la universidad estamos dispuestos a velar por la calidad, denunciar los convenios, pero muchas veces no hay un mecanismo de comunicación entre estudiantes y universidades. O sea, te enteras 3 meses después de que alguien ha salido de un sitio que ha habido un problema con una práctica y dices, ¿por qué no me lo has dicho antes? ¿Cómo? ¿Dónde? O sea, esos son los mecanismos que deberíamos bueno, pues delimitar mejor, ¿no? Tenemos que delimitar las estancias, tenemos que hacer seguimientos para evitar el fraude, pero sobre todo, y yo supongo que entraremos ahora en el debate, está bien fijarnos en las cuestiones más urgentes, como es el tema de la disposición adicional quinta de ese Real Decreto Ley de finales del año pasado, pero no solo eso es lo importante, insisto, o sea, reivindiquemos el valor formativo de las prácticas, hagamos mejor la relación de estudiantes, prácticas e instituciones, pero no nos carguemos, y permitidme un poco la expresión, no nos carguemos las prácticas en el sentido de que si lo urgente es algunas cuestiones que ves en los medios de comunicación, insisto, aquí sí que es una opinión, creo que no estaréis haciéndoos un favor ni nos haríamos un favor desde la universidad. Yo creo que es muy importante que las prácticas cumplan con los objetivos que, ya digo, coges el Estatuto del Estudiante y ya lo plantea, tienen que servir para lo que pone aquí que tienen que servir y hagámoslo cada día un poquito mejor. Pero sin esos extremos que vosotros mismos habéis visto, con la tranquilidad de que es la universidad con los estudiantes la que tiene que fijar qué deben ser las prácticas y no debería ser pues ni un organismo institucional, ni empresarial, ni político, y en ese sentido, pues pongamos las cosas claras. Yo creo que luego, me imagino, en el debate entraremos o bien en la proposición de ley, en las líneas rojas que ha marcado CRUE a esa proposición de ley, con propuestas de enmiendas. Sabemos de vuestros posicionamientos, del posicionamiento de CREUP. Estamos de acuerdo en muchísimas cosas muy importantes. Yo creo, por ejemplo, que cargarnos las prácticas extracurriculares sería hacer un flaco favor a la universidad y a los estudiantes. Y luego, bueno, pues ya hay prácticas que están retribuidas con el salario mínimo. Veamos otros, quizá llamar salario mínimo a una cosa que entendemos que no es empleo en lugar de prácticas ya es tergiversarlo. ¿Que hay que dar alguna ayuda económica al estudiante para que realice las prácticas? De acuerdo, pero veis que los lenguajes, y yo creo que hay que reconocer que en este tema nos han llevado a un lenguaje muy mediático y que es ajeno un poco a lo que debería ser el objetivo de la universidad. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría que en estos debates hay mucho trabajo, ingente trabajo entre CRUE por un lado, CREUP por otro y los contactos que señalaba el rector, y sigamos un poco al lado juntos en el sentido de la mejora de las prácticas académicas. Yo creo que nos jugamos mucho, que está inmaduro el tema, pero que no hay que ponerse nervioso, y yo creo que entre todos pues lo iremos haciendo cada vez mejor. Muchas gracias, Julio. Tiene la palabra a continuación Laura Peiró, como decía antes, presidenta del Consejo de Estudiantes de Zaragoza. Yes. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por darnos muchísimas gracias a la ejecutiva de CREUP por permitirme estar aquí compartiendo esta mesa. Y, en fin, lo que quería hacer al principio de esta intervención es hablar de 3 noticias que cronológicamente para mí son importantes cuando hablamos de prácticas, ¿no? La primera, ya ha hecho Julio muchas referencias, y es la propuesta de ley que el Grupo Parlamentario Unidos Podemos presenta en noviembre de 2017. Pero no me voy a remontar a estos 2 años de trabajo que bien ha resumido Julio, sino a una noticia que venía hace unos días mediante un tuit publicado por el diputado que presentó la propuesta de ley, ¿no? Y es que la respuesta, o sea, cuando llegó la disolución del Congreso de los Diputados, una de las cuestiones que intentó este diputado es que vía Real Decreto se trabajase en algunos aspectos que consideraban urgentes, y la respuesta del Ministerio de Universidades es que no daba tiempo a tramitarlo de esta manera, sino que probablemente la propuesta de ley iba a decaer con el cierre de la legislatura. Eso es una triste noticia, teniendo en cuenta que, que llevamos 2 años trabajando este tema y que no sabemos muy bien en qué va a quedar, si se volverá a presentar o seguiremos un poco nos vamos a quedar exactamente igual que estábamos hasta ahora. La parte buena es que por lo menos hemos sacado este tema y ya hemos empezado un debate que nos va a ser muy interesante. Por otro lado, está la noticia que nos llegaba a finales de diciembre, que ya hemos hablado mucho del tema, ¿no? Pero también este mes nos llegaba también publicado que para este curso no se iba a poder, o sea, para el curso 2019-2020 no se iba a poder tener tramitado, y que probablemente debido al cambio de gobierno pues que tampoco íbamos a tener una respuesta para la problemática que planteaba este Real Decreto Ley.
Y además hay otro artículo que leí hace unos días en El País Educación que hablaba de la condena que había recibido una empresa por realizar las prácticas externas con un estudiante de Cantabria que en formación dual, en formación profesional, es verdad que no estamos hablando de universidades en este caso, había recibido una condena porque el estudiante había muerto durante la realización de las prácticas. Entonces, ese artículo arrojaba unos datos que, bueno, comentaré después, pero que me parecieron escalofriantes, ¿no? Entonces, yo creo que un poco esta es la base que yo voy a plantear para hablar de por qué nosotros sí que creemos que hay que tener esa cotización en la seguridad social. Independientemente de que estemos hablando de ayudas al estudio en lugar de un salario, en lugar de otros términos que puedan recordar más al mundo del trabajo que al de la formación, nosotros sí que pensamos que el seguro escolar, ese seguro de 1,12 €, es insuficiente y que muchas veces no sirve. En la condena, en el artículo del que os hablaba, una de las cosas que comentaban es que si el estudiante hubiese estado de alta en la seguridad social, habría recibido obligatoriamente formación de prevención contra los riesgos laborales. En este caso, eran unas prácticas con un nivel de peligro quizás mucho mayor al que puede tener un estudiante que realiza unas prácticas en una empresa en la que tiene que hacer la contabilidad, por poner un ejemplo, pero sí que es verdad que tenemos esa idea allí, ¿no? Uno de los datos, y os los digo tal cual, es que en caso de accidente, con este seguro escolar, ¿no?, en caso de accidente en las prácticas, la indemnización por incapacidad permanente para continuar los estudios va de 150 a 600 €. Incapacidad permanente, ¿vale? Si queda incapacitado para los actos más esenciales de la vida, recibe una pensión vitalicia de 144 € anuales. Eso estamos hablando un poco de, bueno, el caso era la formación profesional, pero yo creo que un poco en este sentido con el seguro escolar estamos empatados, tanto nosotros tanto ellos como los estudiantes universitarios. Entonces, ese es un poco uno de los motivos por los que valoramos positivamente la inclusión en la seguridad social. Es verdad que puede ser un poco caótico plantearlo como se ha hecho de esta vez. Es verdad que no tenemos un procedimiento simplificado por el que sea más sencillo, pero es que el mundo de las prácticas es inmenso. Cuando estamos hablando de prácticas, no estamos hablando de una imagen homogénea en la que para todos los estudiantes sea lo mismo. Estamos hablando de prácticas curriculares, obligatorias u optativas. Estamos hablando de prácticas extracurriculares y, por desgracia, en muchos artículos de periódico estamos hablando también de becas de apoyo que no son prácticas externas. Entonces, cuando se habla de prácticas, se habla de muchísimas cosas, pero sobre todo hay un dato que me parece muy relevante y es sobre la calidad de las prácticas y sobre qué hacemos para detectarlas, y es que generalmente un estudiante cuando hace prácticas y se encuentra con que tiene que llevar cafés o que tiene que hacer tareas que son muy simples, eso sí que se denuncia. Pero sin embargo está tan socialmente interiorizado que cuando vas a hacer prácticas tienes que hacer casi un trabajo, que cuando hay fraude en el sentido de que está realizando tareas laborales, no se denuncia. Y si el estudiante no denuncia, luego la universidad no puede hacer nada. Y eso es muy importante, porque además luego también existe ese miedo de qué pasa si yo denuncio y luego la empresa ya no me contrata. ¿Qué pasa? ¿Cómo voy a denunciar a la única empresa del sector que está trabajando, que me puede dar trabajo en el futuro? Y así es como poquito a poco socialmente vamos aceptando todo esto. Entonces, es muy complicado asegurar el carácter formativo cuando la imagen social que tenemos de las prácticas es la que es. Tenemos muchísimos problemas también para hablar de todo esto, porque también hemos hablado de la propuesta de ley, hemos hablado del Real Decreto Ley, pero si os fijáis hemos hablado de que todo esto viene del Ministerio de Trabajo, no viene del Ministerio de Universidades. Entonces, ya costó en su momento muchísimo que los estudiantes que realizaban prácticas remuneradas cotizasen en la seguridad social, y ahora nos encontramos en la problemática de que parece ser que todo el mundo quiere que los estudiantes tengan la cotización a seguridad social, pero nadie está dispuesto a pagarlo. Entonces nos encontramos un poco en esa dinámica y eso es un poco el tema que quería introducir. Gracias, Laura. Si me permites, Iván, lo ha dicho Julio, pero es un tema capital que quiero dejar, insistir en la postura de la CRUE. Nos parece bien la cotización, la afiliación. Tiene razón lo que dice Laura.
el seguro escolar no cubre nada, es una figura anacrónica que hay que superar. Yo me refería a seguros privados que firman universidades para corregir esa insuficiencia, ¿no? Pero evidentemente la vía tiene que ser la afiliación a la seguridad social. El problema es la cotización, como decía Laura, y eso, bueno, surgirá en el debate, pero quería dejar bien clara la postura de la CRUE para que no hayamos entendido. O sea, que coincidimos, como decía antes, en el planteamiento. Gracias. Perdón, Iván. Vale, muchas gracias. Bueno, en principio creo que tanto Julio como Laura han hecho una gran introducción de todo lo que vendría siendo el tema. Sí que me gustaría realizar un par de apuntes al respecto, ¿de acuerdo? Y es que Laura, de hecho, ya lo ha empezado a introducir un poco, y es que cuando hablamos de prácticas, bueno, pues es un mundo demasiado grande como para poder clasificar de una forma reducida, ¿no? Pero ya no tanto en función del tipo de prácticas, sino de cómo se conciben las prácticas en las diferentes áreas, porque si bien es cierto que ha comentado que hay prácticas curriculares que pueden ser, bueno, que son obligatorias, sobre todo esto lo podemos encontrar en estudios como son medicina y demás. Y de la misma manera ha dicho que podemos encontrar prácticas en las que los estudiantes pueden cobrar fácilmente. Eso lo solemos encontrar también en estudios de ingeniería, por ejemplo, donde los estudiantes, pues básicamente, raro es el estudiante que está haciendo unas prácticas sin cobrar. Entonces, claro, quizá merece la pena realizar una reflexión en por qué sucede esto, porque hay algunas áreas que están más encasilladas en un modelo de prácticas u otras que están encasilladas en otras. Sí, bueno, realmente, por eso mismo, precisamente por lo heterogéneo que es todo el sistema, es algo que, es decir, hay demasiados agentes interesados, ya no solamente, es decir, cuando estamos hablando, pues, por ejemplo, CRUE, CREUB, etcétera, hay muchos otros colectivos de estudiantes que tienen mucho que aportar al respecto porque conocen estas casuísticas particulares realmente y que, bueno, consideramos que deberían ser tenidos en cuenta realmente a la hora de tramitar, como se ha estado diciendo antes. Los últimos 2 años se ha estado trabajando con el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos con la regulación de las prácticas externas. Pues, es decir, se les elevó una serie de inquietudes que podíamos tener y básicamente esto, pues teniendo en cuenta toda una serie de factores y de casuísticas particulares que consideramos han de mantenerse, básicamente porque de otra manera podría actuar en perjuicio de determinadas áreas. Yo con la introducción que han hecho ya... Muchas gracias, Iván. Si os parece, antes de pasar la palabra a vosotros, si alguien de la mesa quiere matizar, completar o lo que quieras. Sí, gracias, rector. Bueno, además de los seguros, es verdad, el seguro escolar es algo tan anacrónico que ya desde CRUE hemos iniciado con el gobierno anterior y con algo que ya es irrenunciable, que es una revisión y o bien se elimina o bien se adapta a las necesidades. Con el tema de las prácticas, tanto el proyecto de ley como incluso esta cuestión que nos ha preocupado tanto del dar de alta en la seguridad social, yo creo que lo que sí que ha dejado sobre la mesa, en las mesas que hay que dejarlo, digo a nivel político, es que aquí ya no hay una marcha atrás. Yo creo que era algo que estaba invisibilizado para la sociedad ajena a la universidad, o sea, era una cosa como de los universitarios y las universidades, y ahora mismo sí que estamos en un escenario que se ha enseñado, ¿no? Ya no hay marcha atrás. De hecho, desde el propio gobierno no hay marcha atrás. Quiero decir que el proyecto de ley se adaptará, pero algo se avanzará. La cotización a la seguridad social, yo creo que, vamos, lo sabéis todos y todas, el problema no es solo quién lo paga, es cómo se gestiona. Y sobre todo, solo dar de altas en la seguridad social va a proteger de esas contingencias profesionales, personales necesarias. Pues cuando desde CRUE se ha hecho un análisis un poco profundo de lo que supondría, ya no es la cuestión económica o de la gestión, es que encima iba a servir para bien poco desde el punto de vista de la protección de los estudiantes. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es buscar mecanismos de protección donde están, evitar el fraude, la precarización, los abusos, velar por la calidad e insisto en el valor formativo. Me importa también más el que no haya ese feedback adecuado porque es un triángulo en lugar de la relación que hay de un profesor con su tutor en un TFG, que es mucho más directa. Aquí hay un intermediario y muchas veces llegan cosas o no. Analizar las áreas donde está. Pero yo creo que la buena noticia que yo veo de todo esto es que ya se han generado expectativas de derecho para todos, incluidas las universidades, que va a ser muy difícil meter en un cajón definitivo. Independientemente de la inestabilidad política,
Lo que sí que, y nos consta que os han transmitido también a vosotros los distintos grupos políticos, es que de repente han descubierto, por ejemplo, las prácticas, ¿no? Y en ese sentido es la buena noticia, porque una vez que el grupo político lo ha descubierto, de un lado y del otro, pues van a querer hacer con eso política, ¿no? Lo importante es que al final, después de ese pim pam pum, pues caiga en la universidad algunas medidas concretas. Los seguros privados que tienen las universidades, muchas veces es verdad que los estudiantes no lo sabéis, que simplemente por estar en una universidad, cuando tú rascas en el seguro, resulta que estás cubierto de cuestiones que no te cubrirían ni el seguro escolar ni estar dado de alta en la seguridad social. Yo os lo digo por la experiencia vivida. Yo en mi facultad, Laura, sí que hay prácticas, o sea, lo de trabajar con un caballo es complicado, y hay accidentes y se ha cubierto absolutamente todo, pagando indemnizaciones, etcétera, etcétera. Pero eso lo paga la universidad. Volvemos con lo de dar de alta la seguridad social, con el problema que hablábamos ayer de otras cuestiones. Oye, si esto es importante y es un derecho fundamental, va a recaer otra vez en las universidades. Daros cuenta que en las reuniones que ha ido habiendo con el Ministerio, el propio Ministerio de Trabajo, no digo el de Universidad, que aquí lo tenía claro, ha ido reformulando el tema, y la buena noticia es que ya, y no solo en el gobierno, sino en algunos otros partidos políticos, está se dará de alta a los estudiantes, se bonificará mayoritariamente, y a lo mejor las universidades tienen que pagar una parte pequeña, que por supuesto, si nos quitan el seguro escolar, que no sirve para nada, nos dan esta herramienta y se dota de todo lo que es importante, fenomenal. Pero yo creo que de prácticas, insisto, que deberíamos también ver entre todos, porque a mí sí que me preocupa. Yo no sé si estáis contentos con cómo se tutorizan o si consideráis que hay que generar alguna herramienta nueva. Yo creo personalmente que muchos problemas de prácticas están, como suceden fuera de la universidad, no llegan a la universidad. Y hay problemas de mucha índole que deberíamos también trabajar. Ya sé que no es lo más urgente, pero a mí me parece importante también. Muchas gracias, Julio. ¿Alguna intervención, Laura, o lo dejamos? Una intervención, sí os pediría que os identifiquéis. Sergio Romero, UDG. Seguramente comente algo que Álvaro tiene pensado comentar. Y es que el Real Decreto Legislativo del 28 de diciembre de 2018 genera una serie de incompatibilidades en cuanto que si te dan de alta la seguridad social, dejas de cobrar unas prestaciones de la seguridad social, como por ejemplo en la jubilación, que obligatoriamente no tienes que estar, uno de los requisitos fundamentales es que no tienes que estar dado de alta. Y esto no lo prevé, por ejemplo, el Real Decreto Legislativo. Esto, bueno, comentar también que esto se ha llevado a los tribunales y que se me comentó el profesor de Derecho de Trabajo que tengo que ha salido una sentencia favorable a que puedan cobrar las jubilaciones, porque, bueno, basado en el fundamento jurídico que no es equiparable una contraprestación con la otra. Pero me gustaría eso, que quedara constancia que el Real Decreto no lo prevé, pero a nivel de jurisprudencia ya se está quedando como que no genera esta compatibilidad, pero habría que incorporarlo, creo que a la ley. Vale, era eso solo. Muchas gracias. Y te cuento una cosa, Sergio. Como ha dicho Julio, sabéis vosotros, ha habido un grupo de trabajo de CRUE, Ministerio de Universidades y Ministerio de Trabajo. Asistí a ese texto de Seguridad Social. Le planteamos a través de las compañeras que están en la ejecutiva, Neus, Nuria, etcétera, la complejidad que tú planteas de convivencia de diferentes regímenes y diferentes situaciones. Y quedamos en plantear un análisis de la situación y que ellos también nos dieran un borrador de lo que querían regular. Al final, con la situación que estamos en el país, no ha habido ese avance, pero somos conscientes de que es necesario perfilar las situaciones que son muy diversas y muy complejas. O sea que más tarde te agradezco la intervención. Vale, Cora García, UDG. Yo quería comentar sobre todo el tema de las prácticas extracurriculares, porque ya en general, según qué sectores, es complicado encontrar una institución privada, una empresa privada donde hacer las prácticas. Y, por ejemplo, más en la rama de ciencias, que es lo que más conozco, nos encontramos con dificultades a la hora de hacer prácticas extracurriculares, en el sentido en que ya es difícil encontrar unas prácticas curriculares de por sí, cuando además estás pidiendo a la empresa que las extracurriculares tienen que ser remuneradas obligatoriamente.
Y además ahora si le sumamos que tendrás que estar dado de alta a la seguridad social y todo eso, es como que son muchas trabas que nos vamos encontrando por el camino y que es complicado. O sea, si estás interesado en realizar esas prácticas extracurriculares para poder seguirte formando, en según qué ramas es muy complicado encontrar un sitio donde poder hacer esas prácticas. Entonces, de alguna manera podría estar regulado también y bueno, no sé, a ver qué comentáis. Y aparte también creo que debería haber alguna manera de poder garantizar, como bien has dicho, creo, Julio, que la tutorización de estas prácticas esté bien hecha, porque a veces te asignan un tutor de la universidad y el tutor externo, y bueno, yo al tutor de la universidad le voy a ver para presentar la memoria de prácticas y poco más. Tampoco realmente no tienes ningún seguimiento. A ver, que puede haber casos que sí, pero generalmente no suele suceder. Y bueno, a ver. ¿Alguno de vosotros queréis contestar a...? Vale. Sobre lo de las incompatibilidades. Otra de las incompatibilidades que detectamos en la seguridad social, precisamente la íbamos hablando ayer de camino aquí, ¿no? ¿Qué pasa si tú tienes unas prácticas Erasmus Plus y tienes que tener tu tarjeta sanitaria internacional tramitada para dentro de varios meses y tienes que hacer los papeles ya, pero mientras tanto estás haciendo unas prácticas que son la seguridad social? ¿Y qué pasa si tú con tus padres dependes de un seguro tipo Muface? Nos hemos dado cuenta de que tiene una incompatibilidad, si luego María quiere intervenir al respecto, pero sí que es verdad que el hecho de que obligatoriamente tengan que darte de alta puede ser ligeramente incompatible si eso no se gestiona bien con marcharte después. Es un poco por añadir a lo que tú habías comentado, que ya estaba arreglado. Respecto a las extracurriculares, yo vengo de Artes y Humanidades, o sea, vengo de Filología y ¿qué te voy a decir? Si llevo meses buscando prácticas y no aparecen. No, pero no creo que la dificultad sea el que sean remuneradas, no creo que la dificultad sea el que la empresa tenga que pagar unos 25 euros por estudiante. Que la oferta de prácticas puede verse reducida porque las empresas antes pagaban 0 y ahora pagan 25. A ver, yo me preocuparía más por las entidades públicas que tienen que gestionarlo. Las empresas privadas, al final, el esfuerzo económico que tienen que hacer entre gestionar el alta a la seguridad social de quien no está remunerado y no gestionar el alta es un esfuerzo mínimo. Entonces, si las empresas quieren entrar en el juego de lo que les proporciona el formar a estudiantes para que luego puedan realizar mejor las tareas, que se supone que es la función de unas prácticas externas, deberían entrar en el juego. Entonces, es normal que al principio las empresas digan que no quieren entrar, pero nosotros también tenemos que luchar más por lo que nosotros queremos que por lo que les interesa a las empresas. Que puede ser hacer más difícil esto. Yo creo que si es difícil ahora, no va a cambiar. O sea, si se mantiene como está, no va a ser más fácil porque se mantenga como está. Entonces, ¿que se puede empeorar? Yo creo que no. Porque si ya es difícil es porque no hay posibilidad de ofertarlo. Entonces, que si tenemos 10 ofertas nos quedamos con 7, es posible. Pero al final, o sea, lo que tenemos que hacer es valorizar un poco lo que son las prácticas, ¿no? Si las prácticas son una oportunidad de formarnos, una oportunidad de llevar el conocimiento de la universidad a la empresa o que la empresa forme al estudiante, y ahora estoy hablando de empresas, no de entidades públicas, donde me parece que es más difícil de gestionar. Tienen que entender lo que es y tenemos que hacer nosotros un esfuerzo porque entiendan lo que es, no como estudiantes, sino casi como sociedad. Entonces, no sé si te estoy respondiendo bien, pero, o sea, eso es un poco como lo veo yo, ¿no? Que si no hay oferta ya, y no se va a empeorar porque no hay, y si hay oferta, no creo que baje, porque si baja será muy poco. Sí, en relación con las extracurriculares, a mí me preocupa también la heterogeneidad que hay entre universidades y áreas, porque al final muchas de estas termina el estudiante haciendo primero la práctica y luego dice, anda, he estado haciendo una práctica, a ver cómo me lo reconoce mi universidad, ¿no? Entonces, en las extracurriculares hay un problema a la hora del reconocimiento académico de los estudiantes, ¿no? Yo creo que ahí hay que avanzar en intentar normalizar procedimientos, que la gestión de las curriculares va por un lado y las extracurriculares es como más heterogénea,
Y al final, bueno, pues tienes estudiantes que te lo dicen, ¿no? Oye, he estado 2 meses en un sitio y esto no me va a servir de nada porque todo el mundo me pone problemas para reconocerlo, ¿no? Al final yo creo que, vuelvo a decir, si desde las instituciones tenemos montado un poco, lo importante es que el estudiante haga prácticas y que le sean reconocidas, sea en el suplemento europeo al título, sea... y aquí, lo que yo desde la gestión central veo es que en muchas cuestiones todavía, y ahí hablo de la inmadurez de las prácticas, cada centro, cada facultad, yo hablo por mi universidad, tiene una mentalidad diferente. O sea, los que tradicionalmente, por ejemplo, en mi titulación, venían toda la vida haciendo prácticas, o sea, era una cosa normal, extracurricular, que en cuarto te pegabas a un veterinario, te ibas con él los fines de semana y tus vacaciones, es completamente diferente a la gestión de filología, ¿no? Y insisto, creo que hay que normalizar algunas cuestiones, ser más flexibles desde la gestión central, pero intentar hacer ver a los centros, y en esto que tenéis una heterogeneidad aquí de formación seguro grande, si os ponéis a preguntar, veréis, ya digo, las regladas vaya, las curriculares vaya, pero las extracurriculares hay una heterogeneidad brutal y tenemos estudiantes haciendo cosas, terminan de hacerlas y la propia universidad no les reconoce lo que han hecho, porque no han entrado por la puerta A en el momento X, ¿no? O sea, al final yo creo que lo importante es que entendamos que si una práctica puede ser avalada por un profesor o por un centro, pues tiene que ir al reconocimiento. En ese sentido, también en cuanto la universidad haga ese esfuerzo de contacto hacia el exterior, muchas veces las empresas e instituciones para las extracurriculares piden muy poco, piden un abrazo, un papel, o sea, al final, y en eso nos tenéis que ayudar, porque insisto, muchas veces son prácticas que encontráis ajenas vosotros. A mí me ha pasado estudiantes que han estado en instituciones estupendas por algún contacto familiar y a los 4 meses de repente dicen, oye, ¿y esto que llevo haciendo 4 meses, quién me lo va a reconocer? Se dan una vuelta, un mes después te vienen diciendo que me dicen que no vale para nada. Pero es que no solo no le vale para nada al estudiante, sino que a mi universidad no le sirve para nada ese contacto estupendo en esa institución, ¿no? Entonces yo creo que, insisto, hay que hablar más de ese reconocimiento y de ver cómo mejoramos esas herramientas y, por supuesto, luego el resto de derechos. Gracias. ¿Más intervenciones? Perdón. Ay, perdón. Iván quiere... Sí, nada. Bien, básicamente, creo que lo ha comentado Laura un poco, que hay que revalorizar un poco todo el sentido que tendrían las prácticas, pero más que nada es dar valor en sí al propio estudiante, es decir, al propio estudiantado, porque realmente estaría realizando pues, una tarea en la empresa que muchas veces, es lo que creo que lo ha comentado Julio, que muchas veces tendería a una precarización, vaya, y no debería de ser así, porque realmente, bueno, ya lo comenté ayer brevemente en la otra mesa en la que participé, al final estás realizando un servicio para, bueno, en este caso para la empresa o para la institución en la que estés, y realmente tiene que suponerte un valor añadido a ti, algo de lo que tú puedas decir, oye, pues yo he hecho esto, tengo este valor añadido y realmente que te sirva de provecho, ya sea a nivel formativo o a nivel transversal. Es decir, en muchas ocasiones hablamos mucho de las competencias transversales que se pueden ganar, que básicamente es otro de los objetivos de la universidad, formarte no solo en los propios conocimientos que sean referentes a tu grado, y realmente las prácticas extracurriculares deberían de servir para todo esto también. Yo quería preguntar si, bueno, se ha ido comentando un rato mientras la gente iba haciendo preguntas, pero si realmente desde la mesa se cree que hay incompatibilidad entre mantener el valor formativo de las prácticas, que se ha mencionado mucho por el estatuto de estudiante, etc., y que éstas sean remuneradas. Yo, por ejemplo, si pongo el caso de mi universidad, todas las prácticas curriculares están remuneradas mínimo 8 euros la hora, excepto algún caso especial. Entonces, ¿por qué se cree que, o sea, por qué creéis que esto no se está aplicando en otras universidades cuando la OPC se ha demostrado que funciona? Hola, buenos días. Soy Yadir de la Universidad Miguel Hernández y me gustaría compartir 2 situaciones que se suelen dar y que ustedes me pudieran decir sus ideas y cómo he evitado solucionar estas situaciones. En las prácticas externas, cuando alumnos formalizan los contratos con las empresas y, por ejemplo, van a ir a firmarlos, muchas veces ha ocurrido de que las empresas se echan para atrás en el último momento y dicen, bueno, es que ya no vamos a contratar a más alumnos. Estos alumnos que, por ejemplo, son de los primeros en elegir en qué empresas realizar sus prácticas, al final se quedan en los últimos de la lista y es algo injusto y muchos de ellos ya no pueden realizar las prácticas. Y otra es
que en grados de ciencias de la salud muchos estudiantes sustituyen completamente al profesional y lo que hacen es su labor y son mano de obra gratis. Gracias. Le pasamos la palabra a este compañero y ya respondemos. Vale, van a ser solo un par de cosas. En cuanto a la regulación que habéis estado comentando a través del decreto que salió el día 28 a final de diciembre del año pasado, habéis estado hablando que se ha estado hablando con el Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera. La cuestión es cómo ve la mesa que actualmente en esas conversaciones con el Ministerio de Trabajo no se encuentre nadie que represente a los estudiantes de forma directa. Quiero la opinión de todos, a ser posible. Y luego, aparte, en cuanto a la calidad de la formación o la formación en sí de estas prácticas, ¿qué medios creéis que hay que poner para que de verdad garantizar que las prácticas extracurriculares, porque ya se supone que las curriculares son formativas, se supone, que las extracurriculares sean realmente formativas y no ocurra lo que ha dicho Laura, que terminamos convirtiéndonos en un trabajador a mitad de precio, que hace todo lo que se le diga y más, porque claro, como se le puede echar al día siguiente y no tiene ningún derecho, es una mano de obra muy, muy barata. Gracias. Si queréis ya respondemos. Y empezará Iván. Bueno, primero un poco la pregunta de Álvaro, creo recordar que era por el tema de la remuneración y el valor formativo, la relación que puede haber entre las dos. Creo realmente que en este caso, has dicho de la Politécnica de Cataluña, sería más una cuestión de la rama, que es lo que hablábamos antes, de que en ciertas áreas, como de hecho podría ser el caso de las ingenierías, se tiene una concepción diferente, no es otra, es una concepción diferente de las prácticas académicas. No sé realmente si se debe a que la mayoría de prácticas sean en empresas que tienen una elevada imagen de los estudiantes y realmente les beneficia como empresa realizar esta apuesta por el valor formativo, que yo personalmente lo que creo, que tienen este compromiso más serio en ese sentido y por tanto sí que apuestan por un verdadero valor formativo y una verdadera calidad en las prácticas. Habría otros factores a tener en cuenta, pero yo diría que sí. Vale, respecto a la de Yadir, de hecho la primera pregunta me ha parecido muy interesante, ¿vale? Que hablabas de que las empresas se echen atrás a la hora de firmar un convenio realmente. Te he preguntado de hecho lo de las prácticas si eran curriculares porque en principio, claro, si tú pones prácticas curriculares, sobre todo si son obligatorias, en principio la universidad debería poder garantizar que estas prácticas pues se puedan llevar a cabo. No debería darse el caso de que algún estudiante se quedara fuera precisamente por esto que comentabas. Otro caso diferente sería pues el caso de que sean unas prácticas curriculares optativas. Como por ejemplo yo el grado que estudié eran optativas, que sí que es cierto que la mayoría realizábamos prácticas curriculares, pero en ese caso sí que no hay una oferta tan elevada por parte de las universidades. Pero en todo caso, si se detecta, es decir, en caso de que se detecte que este convenio tiene no funciona bien o algo, es algo que se debería de revisar en todo caso, en mi opinión, ¿no? Mirar de generar nuevos convenios o nuevos contactos, porque al final es un poco lo que tiene que velar la universidad por ello. No sé, yo también lo introduzco un poco porque... Y respecto a lo que has dicho de que en las ciencias de la salud muchas veces se intenta que los estudiantes de prácticas sustituyan a los verdaderos profesionales, desde luego es un poco una barbaridad, ¿no? Porque al final, ¿qué tipo de formación estás recibiendo de algo que no hay nadie formándote, ¿no? Realmente, si no tienes a alguien para poder formarte, no son unas prácticas formativas. Al menos es la opinión que yo transmitiría, vaya. Y lo de la pregunta ahora creo que ya la respondí un poco en la introducción también, es que el estudiantado básicamente, como también estamos muy repartidos por áreas, somos muy conocedores de las casuísticas particulares que podemos detectar y en ese sentido yo valoro muy positivamente que estuviéramos en las mesas de negociación de todos estos asuntos, porque realmente somos a quienes les va a afectar principalmente. Y la otra pregunta era de las extracurriculares. Claro, es básicamente lo que comentaban antes de los sistemas de evaluación y de calidad de las prácticas, pero realmente hay poca participación por parte de los estudiantes al dar un feedback realmente de estas prácticas, pero
se deberían de intentar garantizar pues estos canales, buscar un feedback más, a lo mejor quizá una tutorización más efectiva, que es lo que se comentaba antes, que muchas veces al tutor académico que tienes no le ves, básicamente. Entonces, a lo mejor habría que intentar reforzar pues estos lazos. Laura. Yo voy a empezar por el final. Garantizar que las extracurriculares sean formativas. A ver, las extracurriculares y las curriculares son formativas, las dos, por Real Decreto. Por Real Decreto, o sea, luego la realidad es otra, ¿no? Pero legalmente ambas son formativas y da igual porque unas extracurriculares son igual de formativas y ya lo hemos hablado antes de que si eliminamos las extracurriculares hay muchísimos estudiantes que se quedan sin posibilidad de hacer prácticas. Además de eso, o sea, es muy importante insistirlo, ¿no? Porque ¿cuál es realmente la diferencia entre unas prácticas curriculares optativas y unas extracurriculares? La única es que una está en el plan de estudios y la otra no. Punto. Bueno, y que si tú haces unas extracurriculares y te las reconoces después, pagas el 25% del crédito, y si haces unas curriculares optativas, pagas el 100% del practicum. O sea, aparte de esas cosas, el contenido de unas prácticas es que tiene que ser formativo siempre. Entonces, ¿cómo garantizamos que sean formativas? Ojalá tuviera una respuesta. Creo que hemos debatido mucho al respecto y para mí, o sea, la respuesta ante estas cosas siempre tiene que ser la presión social. O sea, si la sociedad no acepta que un estudiante esté realizando gratis o precariamente un trabajo, no va a pasar. La sociedad no va a permitir que las empresas hagan eso, o las empresas o las entidades públicas. Tampoco vamos a quitar, como comentaba el compañero de la Miguel Hernández. Pasa también en entidades públicas. Entonces, quizás el sistema de tutorización. Aquí lanzo yo lanzo varias preguntas al público. Mirad, ¿cuántos estudiantes hacéis o habéis hecho prácticas externas? Vale. Uy, qué bien, cada vez más manos. ¿Cuántos habéis tenido contacto con vuestros tutores en la universidad? Vale. O sea, es una figura que obligatoriamente está y es una figura que obligatoriamente tiene que ser la que esté ahí, ¿no? Y la persona a la que tú le cuentas. Muchos estudiantes no conocen a sus tutores, muchos estudiantes hablan de que sus tutores son unas personas que les firman sus papeles al principio y que ya no los vuelven a ver. Entonces, eso, para empezar, es un problema con el que tendríamos que acabar, que nosotros como estudiantes no permitamos que eso pase, ¿vale? Porque un estudiante al que no le atiende el tutor del TFG se enfada. Pues un estudiante al que no le atienda el tutor de prácticas también tendría que reaccionar igual. Y la universidad tendría que ser la garante de que ese tutor realmente está haciendo su trabajo. Pero muchas veces el estudiante conoce a su tutor en la empresa, a su tutor en la entidad colaboradora, pero no conoce al tutor en la universidad. Lo cual, o sea, también es bastante grave. Que no haya estudiantes en la negociación, pues qué voy a decir, ¿no? El mismo 17 de enero estaba yo soltándole al pobre secretario general de universidades que dónde están los estudiantes, ¿no? Es un problema que el Ministerio de Trabajo esté hablando de estudiantes sin contar con estudiantes. Es un problema muy grande, pero porque no nos preguntan nuestra opinión y cosas que muchas veces serían muy sencillas si estuviéramos ahí para explicárselo, no lo están siendo. Bueno, no es un tema sencillo, ¿no? Pero quizás, o sea, si nos hubiesen preguntado podríamos haber dicho qué opinábamos al respecto. Y lo mismo con todo. Entonces creo que tenemos que tener un poco una visión más transversal de que todo lo que afecta a estudiantes se hable con estudiantes independientemente de si lo hace A o lo hace B y que no sean compartimentos estancos. Respecto al tema de que en ciencias de la salud a veces hay mano de obra gratis, por desgracia hay mano de obra gratis en todos los ámbitos. Entonces es un tema con el que tenemos que acabar. Otra de las cuestiones que a mí me preocupa y va un poco por el tema de que viene el estudiante y te trae su convenio en plan de yo quiero hacer prácticas con esta empresa. Ojo, cuidado, porque luego hay empresas que sacan trabajos en prácticas, que no, que es el único requisito es que tú seas estudiante de una universidad y entonces ya te contratan en prácticas. Un contrato en prácticas no son prácticas académicas externas, pero como todo se llama igual, se confunde. Entonces, entramos en una espiral en la que muchas veces, como la economía está como está y necesitamos el dinero para lo que no necesitamos, para vivir, estamos aceptando cosas que no deberíamos aceptar y que en otros estados europeos no se permiten. Entonces, ¿cuál es mi visión sobre eso? Pues que no debería pasar. Es verdad que, o sea, es muy preocupante, ¿no?, que en temas sanitarios haya estudiantes realizando intervenciones sin supervisor. Generalmente hay supervisor,
pero que se puedan dar casos en los que no está, pues me lo creo, o sea, porque pasa un poco en todo. Y bueno, el tema de formalizar el contrato y que el estudiante se quede el último de la lista, yo creo que ahí tiene que ser la universidad la que interviene y que dice, oye, pues si no es tu culpa y te has quedado el último, o sea, vamos a intentar que eso no pase, ¿no? Entonces, a ver un poco cómo te lo pueden garantizar, aunque también dependes de la oferta de prácticas, que tampoco suele ser una bolsa muy grande, sobre todo si son remuneradas. Y respecto a la incompatibilidad del valor formativo y la remuneración, yo no creo que sea incompatible. De hecho, o sea, para empezar, en otros estados, a partir de X tiempo haciendo prácticas, es obligatorio. Y no hace falta que nos vayamos muy lejos. En Francia es obligatorio. Entonces, y no solamente el tema de considerarlo una remuneración por trabajo, no. O sea, ayudas al estudio, vamos a considerarlo así, ¿vale? Pero vamos a considerar que si yo, por ejemplo, estoy haciendo unas prácticas de medicina, ¿vale? Y voy a clase por las mañanas y luego tengo que ir al hospital, o resulta que esta semana me toca guardia, esta semana tengo que ir por las mañanas, esta semana tengo que ir por las tardes. Claro, yo me estoy formando para mi futuro como médico, pero no puedo trabajar mientras para sacar dinero y pagarme la carrera. Entonces, hay que valorar el coste de oportunidad y que hacer prácticas externas, o sea, es dedicarle un tiempo a algo que no le estás dedicando a trabajar. Entonces, si tú tienes dinero y tienes una situación económica que te lo permite, genial. Pero si no la tienes, ya estás segregando entre el que se lo puede permitir y el que no. Entonces, o sea, mínimo, yo creo, o sea, mi visión y la que, bueno, más o menos hemos hablado en mi consejo, es que necesitamos que las prácticas valoren el coste de oportunidad, como pedimos que se valore el coste de oportunidad a la hora de estudiar. Entonces, que menos, ¿no? Solo quiero decir dos cosas. Aquí está muy bien en la mesa y en el público planteando las cuestiones centrales, la calidad formativa, la protección del estudiante, etcétera. Pero yo quiero hacer dos intervenciones muy breves respondiendo a algunas cuestiones que habéis suscitado, o desde el público o desde la mesa. En primer lugar, de la mesa, la pregunta que os ha hecho Laura sobre quiénes habéis hecho prácticas y quiénes habéis tenido contacto con el tutor de la universidad. Pues naturalmente la respuesta es pues algo decepcionante o preocupante como rector. Y lo plantea muy bien Julio. Es decir, os pedimos que cuando haya deficiencias la comuniquéis para poder solucionarlas, y también os pedimos que haya una relación fluida entre vosotros y la facultad. En las universidades tenemos, entiendo yo, todas o casi todas, o un vicedecano de prácticas o un coordinador de prácticas que está para eso. Por lo tanto, aparte del tutor específico, es decir, que os pedimos que nos ayudéis a ayudaros. Es decir, que si hay deficiencias, nos digáis para beneficio vuestro y de los que venga detrás. O sea que eso, insistir, lo ha dicho Julio, hay que insistir. Y segundo, en relación con la pregunta que hacíais, y que tenéis razón, la participación de los estudiantes, y otra también ahora, la postura de la CRUE. Nosotros hemos tenido 3 reuniones con el Ministerio de Universidades y en 2 estuvo trabajo, la seguridad social, no empleo, porque la medida viene de seguridad social. Y en la segunda reunión, digo, por dar las fechas exactas, y hay un comunicado de la CRUE, aquí están las compañeras de la CRUE, fue el 6 de febrero. El 6 de febrero estuvimos el rector de la Complutense, Carlos Andradas, la vicerrectora de estudiantes de Alicante y yo, y está en el comunicado que sacamos y que no se ha desmentido, que sí que es cierto, evidentemente. Ahí pedimos al Ministerio que tenía que avisar a los estudiantes. También nosotros somos conscientes que sois evidentemente los interesados y por tanto vuestra opinión hay que escucharla y ver vuestras reflexiones. O sea que eso que sepáis que la CRUE lo hemos pedido. Perdona, Julio. Sí, bueno, insistir en esta última idea del rector, ya lo ha dicho él, pero es que además es que quien sacó esta medida no contó con estudiantes ni con universidades ni con el Ministerio de Universidades. O sea, yo creo que es que cuando eres consciente de eso, de algunas cosas de una forma más explícita y de otra más implícita, pero que todos lo tenemos claro, te das cuenta de la ocurrencia, ¿no? Yo quería, en relación con las extracurriculares, y ya lo ha dicho Laura, aquí hay diferencias ya no solo por áreas, ya hay diferencias dentro de la misma área, si te puedes costear el desplazamiento, si te puedes permitir dejar de trabajar. En universidades donde tienes un estudiante trabajando cada 3 o 4,
pues eso complica. Pero fijaos, el problema que ha suscitado el tema de lo de la seguridad social, que yo creo que se está reconduciendo con lo que planteaba al principio, ya no va a haber una marcha atrás, algo se va a hacer, o bien se cambia el seguro escolar, o bien se hace una cotización, o las dos cosas, ¿no? Que ojalá sean en ese sentido, sin perjuicio de las universidades y beneficiando al estudiante. Esa sería mi carta a los Reyes Magos para el que gobierne pues, en el futuro inmediato o cuando sea, ¿no? Yo creo que en ese sentido también tenéis el compromiso de los partidos políticos, pero ¿qué ha ocurrido con este problema? Cuando se genera ruido, cuando se hacen las cosas así de mal, genera ruido en la tercera pata que no está hoy aquí, que son las empresas e instituciones, ¿no? Y a todas las universidades nos constan organismos que no han querido renovar convenios, instituciones que no han querido firmar, que han anulado cosas. A mí me preocupa un poco más desde una universidad como la mía el que algunos de repente han dicho, anda, la institución o la empresa, ¿y si cobro yo por tener a tu estudiante aquí? Y entonces eso se genera una dificultad añadida que en algunas áreas donde estaban algunas universidades implantadas están la empresa o la institución diciendo que igual, oye, ya puestos, pues entre una universidad que paga 400, 500 euros por estudiante y una que no paga nada, entonces al final generamos un ruido que yo creo, y lo he dicho al principio, que no va a ayudar mucho a nadie, ¿no? Una cuestión para el debate. Fijaos, hay mucha diferencia dentro de cada una de las universidades, el centro donde se realizan las prácticas por las singularidades, las tradiciones, los contactos. Pero ¿por qué no? O sea, a mí me consta en el grupo de prácticas de la sectorial de estudiantes que hay reuniones periódicas. Vosotros tenéis reuniones periódicas, pero no hay intercambio de buenas prácticas. Yo creo que generar algún catálogo de buenas prácticas en relación con las prácticas externas, pues el que podamos saber lo que hace una politécnica y podamos ponerlo en la mesa en un documento, yo creo que esas cosas ayudan, ¿no? Entonces haría falta, ahora que hemos generado esa expectativa en la sociedad, que no nos quedemos simplemente esperando que nos venga dado una norma o nos venga dada una regulación que mejore lo que hay, que yo creo que va a suceder, sino que demos un paso desde las universidades, pero con los estudiantes, en el sentido de generar buenas prácticas. O sea, tenemos que, yo por eso lo he dicho antes e insisto, los canales de comunicación, no solo con los tutores, no existen. Los canales de comunicación no existen. Y entonces no recogéis los estudiantes, no, la queja máxima o anecdótica o singular, sí, pero digo, y lo que ha ido bien y lo que ha ido mal, para poder hacer un análisis que le sirva a ese centro o a esa universidad, iba a decir a esa universidad a pesar del centro, para poder tirar de las orejas a un centro o aplaudir, ¿no? Y sobre todo el intercambio de buenas prácticas, en este momento yo creo que es vital, porque a mí me preocupa la comunicación entre universidad y estudiante, y yo creo que hacemos muy bien lo que es la gestión tradicional, o sea, lo que es el convenio, firma, que tienes que venir con los sellos, la firma, tal, pero luego lo otro parece como que, y se lo come el estudiante, que además no tiene muy claro qué tecla tocar, y ahí yo creo que los representantes de estudiantes jugáis un papel clave, ¿no? Porque en el momento en que eso salga y aflore, puede ir al grupo de la sectorial que trabaja estas cosas y podemos sacar algún posicionamiento. Vosotros yo lo infiero de vuestros posicionamientos, pero así como tenéis claro la definición y el diagnóstico de las cosas, yo creo que tenemos que trabajar un poquito en la búsqueda común de las soluciones. A la universidad nos interesa tener esa información. Yo en otras cuestiones, cuando tengo una información, actúo. Sin esa información, lo único que me siento es responsable de que algo vaya mal, pido disculpas, pero es que si no tengo el dato. Entonces yo creo que aprovechemos el momento, que yo creo que es un muy buen momento para mejorar las prácticas curriculares y extracurriculares, sumando un poco ese esfuerzo en común. No consuela deciros que a nosotros tampoco nos llaman muchas veces, ¿no? Pero sí que, y termino con esto, desde CRUE se ha insistido por activa, por pasiva, para que estén los estudiantes en la mesa. Y nos consta que a vosotros habéis tenido a lo mejor más receptividad con partidos políticos que a nosotros, eso sí que te digo, tampoco nos llaman nunca o casi nunca, pero fenomenal, ya están los estudiantes, ya les han trasladado a ellos. Pero yo creo que en esto la comunicación existe, potenciémosla, porque lo único que puede hacer es venirnos bien a todos, ¿no?
La verdad es que después de esta especie de cierre de Julio casi ya no hace falta. Simplemente era en el momento en que ha hablado el estudiante de la Universidad Politécnica de Cataluña, para hacer también la distinción que también has hecho tú, Iván. Yo creo que es una cuestión de tradición. Es decir, las politécnicas, cuando salió el dichoso Real Decreto en diciembre, la verdad es que hubo muy poca reacción, porque ya en general, no digo que todas, pero en general tenían el problema, entre comillas, solucionado, porque de siempre han tenido este tipo de trato con las empresas y han estado prácticas remuneradas. Claro, ¿qué pasa con las universidades que, por ejemplo, tienen prácticas obligatorias en todos los grados? Que esto lo hay. Somos pocas, pero algunas lo tenemos así. Claro, y somos universidades multidisciplinares, como la mayoría de las universidades en España. Laura ha hablado de las filologías, pues nosotros tenemos que darles prácticas a todos los estudiantes de filologías. Y claro, la oficina de prácticas tiene que trabajar mucho en eso. Por lo tanto, quiero decir que una cosa es la cultura que se ha generado en las empresas en las que, digamos, dan las prácticas en las politécnicas, y la otra en la sociedad en general, que cuesta muchísimo que entiendan que lo que nosotros queremos es que nuestros estudiantes hayamos hecho ese paso importantísimo de todos sois muy jóvenes aquí, pero antes las prácticas eran una cosa extrañísima fuera de este mundo de las ingenierías, con lo cual la sociedad tiene que entender que los estudiantes tienen que hacer prácticas, y eso es lo que yo creo que en lo que hemos avanzado en las universidades, porque hemos hecho bastante trabajo. Todo es muy mejorable, por supuesto, y se está viendo ahí, y ahora pues digamos que la presión de los más jóvenes que no habéis vivido ese cambio es importante justamente para que mejoremos, y me parece que esa función tutorial es importantísima. Si esa función no existe, está fallando algo, vamos, absolutamente básico. Pero quería decir eso, ¿no? Que la tradición y la cultura con respecto a digamos, la incorporación de estudiantes en prácticas en las empresas no es una cuestión fácil. Ha sido una cuestión muy compleja y lo está siendo todavía. Si encima pasa este tipo de cosas que no se entiende, mucha confusión también, la prensa no ayuda porque lo confunden todo, tú lo has dicho, una cosa es un contrato en prácticas y otra cosa es un estudiante en prácticas. Bueno, lo mismo con las becas de colaboración, ya hablaremos luego de eso, pero es que realmente es una confusión tremenda. Por lo tanto, en fin, yo también agradezco mucho este tipo de encuentros y sobre todo vuestra implicación, porque es importantísimo para que lo veamos y para que sepamos bien por dónde tenemos que ir. Pero que es una cuestión cultural, ya digo, en nuestro país es una cuestión cultural que se ha implantado desde hace una serie de años, pero que antes, pues la mayoría de la gente, eso no existía. Gracias a la Neus, vicerrectora de Lleida, Neus Vila. Tiene por ahí detrás a un compañero. Buenos días a todas y todos. Yo soy Nacho, de la Universidad Autónoma de Madrid, y hay dos cosas que verdaderamente me preocupan a mí, a mi consejo y a mi universidad. Y sí, hablamos de los canales de comunicación, pero ¿qué pasa a un tutor o una tutora que nos hace responsable de sus alumnos y alumnas? Ahí está, yo creo que el verdadero problema, porque ¿qué pasa? Esa es una de mis preguntas. Y otra que tengo es para la rama sobre todo de educación y ciencias de la salud. La mayoría de las empresas, centros son públicos y las prácticas son muy amplias. Entonces es una situación que verdaderamente preocupa y yo pues sí que veo un poco la incompatibilidad actualmente de poder remunerarlas. Gracias. ¿Alguno de la mesa quiere contestar al compañero de la Autónoma? ¿Sí? Laura. Muy brevemente, bueno, lo primero a Neus, a la vicerrectora de Lleida, el comentario que ha hecho sobre las tutorizaciones, ¿vale? O sea, aprovechemos estos encuentros, ¿no? Para que luego, sobre todo por parte de quienes venís por CRUE, cuando volváis a vuestras universidades y os juntéis con estudiantes, esa misma pregunta que he hecho yo, hacedla. ¿Cuántos habéis tenido prácticas y cuántos habéis estado en contacto con vuestros tutores? Porque la realidad es que esta misma proporción que se ha visto aquí se va a ver allí. Y si estáis con un grupo de gente que seguro que ha hecho prácticas, seguramente la proporción va a ser incluso peor. Porque generalmente es algo que nosotros como estudiantes hablándolo hemos llegado a esa conclusión y es igual en prácticamente todas las universidades. Respecto a lo que comentaba el compañero de la Autónoma de Madrid, ¿qué le pasa a un tutor irresponsable? ¿Qué le pasa a un profesor irresponsable? O sea, ¿qué le pasa a un profesor que hace mal su trabajo? ¿Qué le pasa a un profesor que tiene quejas? Pues con un poquito de suerte, ¿no? Las encuestas de evaluación le salen negativas y con un poquito de suerte no cobra los complementos.
pero creo que por desgracia esos son de momento los únicos mecanismos que tenemos. Entonces, una de las cosas en las que tendríamos que trabajar es realmente para que si alguien no está haciendo su trabajo, tenga la sanción que merece, ¿no? Porque en otros espacios se tendría. Entonces, o sea, por desgracia, creo que no le pasa nada a un tutor que no lo hace. Supongo que dependerá un poco de dónde, ¿no? Se modifica, pero tampoco hay profesores infinitos para que se ocupen de las tutorías. Me corregís si me equivoco. Y respecto al tema de la remuneración en centros públicos, bueno, lo que hemos hablado siempre es que queremos que las prácticas se bonifiquen. Entonces, en ese caso, en teoría, no, o sea, las prácticas, la cotización se bonifique. En ese caso no habría tanto problema. Sí que habría que dotar a las universidades o a los centros públicos de una cantidad extra para poder garantizar que el estudiante perciba realmente esas ayudas, ¿no? Pero si hemos visto que algunas universidades lo garantizan, vemos que realmente incluso dentro de nuestro sistema universitario no es imposible de conseguir. Y en otros estados se consigue, solo es cuestión de que socialmente consigamos que nos den la razón. Yo, solo un apunte, que de hecho es un inciso porque también para una cuestión que quería preguntar también a Julio, que es una cuestión que básicamente lo que comentabas de los tutores responsables y demás, en principio yo no estoy seguro, ¿no? Pero creo que por el hecho de tutorizar prácticas y demás tienes una serie de beneficios, no estoy seguro y demás. Y el caso es que en muchas ocasiones no hay, ¿vale? O hay un máximo muy elevado de personas que puede tutorizar una persona. Y claro, realmente cuando tú permites que una persona tutorice las prácticas a lo mejor de 5 o 6 estudiantes, pues difícilmente podrá hacerse cargo de ello, vamos, propiamente. Es la impresión que tengo, vaya. Sí, yo iba a hacer aquí una reflexión transversal. Bolonia no solo ha vuelto loco a los estudiantes. Creo que el profesorado es verdad que también ha asumido un montón de nuevas obligaciones que tiene que cumplir, y es verdad que estamos todavía en las distintas universidades trabajando en los distintos reconocimientos. Así como consideramos, y yo lo he dicho, fundamental el reconocimiento de los estudiantes, pues es verdad que también los profesores tenemos que terminar de madurar cómo se reconoce a un buen tutor de prácticas, no a un tutor, a un buen tutor de prácticas, ¿no? Entonces yo creo que eso pasa por la evaluación de la calidad, eso pasa por encuestas de satisfacción. Cuando tú haces una encuesta de satisfacción y preguntas a tus estudiantes de tu universidad por el tema de las prácticas, encuentras sorpresas que te pueden servir para generar alguna política correctiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que cuando yo decía de generar un catálogo de buenas prácticas, es derivado de encuestas específicas. O sea, yo no concibo una práctica ni remunerada ni sin remunerar, ni curricular ni extracurricular, si no lleva al final del proceso una evaluación de las prácticas que deriven en algún sistema que pueda cuantificar la universidad y detectar que en esa facultad hay este problema, que en esta no lo hay, ¿no? Entonces yo creo que esos son los mecanismos que hay que desarrollar. Cuando hablábamos de los profesores, Laura, que no cumplen, cada universidad lo hace a su manera. Yo esto es una cosa que oigo mucho en la cafetería, pero cuando luego digo, dame el nombre, me dicen que... Entonces, es verdad que trasladar al estudiantado esta cuestión de nombre y demás, porque las universidades sí tenemos mecanismos. Yo he mandado a compañeros a la inspección de servicios que trae unas consecuencias disciplinarias que a nadie le gusta, y algunas han acabado bien y otras mal. Quiero decir que al final ya te llega la cartita de inspección de servicios, ¿eh? Es como un poco asuntos internos, ¿no? Pues esta cosa... Lo que pasa que eso es otra cuestión que no viene al caso, que hay que resolver qué mecanismos creamos para que un estudiante pueda hacer una denuncia o un grupo de estudiantes, etcétera, etcétera. Pero en el tema de las prácticas, esa es la función del tutor. O sea, yo entiendo que recoger los problemas con la empresa en la institución, y a lo mejor es el tutor externo el que termina enviando el informe de un problema con el tutor interno. Entonces, luego, a lo mejor hay que explorar algunos mecanismos por los cuales se puede tutorizar números más grandes de estudiantes, bueno, pues haciendo alguna gestión un poco integral de lo que es la tutorización. Al principio, o sea, yo creo que hay que trabajar las herramientas, y que en algunos sitios, en algunas universidades, en algunas áreas están muy elaboradas y no lo sabe la facultad de al lado.
no lo sabe la facultad de al lado, dentro de la misma universidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que queda mucho trabajo y nos va a ayudar mucho vuestra visión, ¿no? Yo creo que eso. Y eso, intervenir y luego aquí delante. Buenos días. Muchísimas gracias por este foro tan ameno que está habiendo en este tema tan importante. Begoña Lafuente, vicerrectora de la Universidad Católica de Ávila. Las prácticas yo creo que son fundamentales, pero como ha dicho la otra vicerrectora, es novedoso totalmente casi desde que está en Bolonia y en todas las titulaciones. Lo que era una preocupación normal en los grados de maestro, que casi se hacía de forma altruista y como una cosa que está en la mentalidad de un tutor enseñar a otro y un maestro que tiene que enseñar, pues eso no era a lo mejor lo habitual en una generalización que se está haciendo ahora de todas, ¿no? Una empresa, por supuesto, quiere luego los mejores y los prepara, pues tiene ya un viso de futuro, de trabajo y lo puede hacer de otra forma. Unas quieren cobrar, otras no quieren cobrar. Los abogados, por supuesto, ya si tienen ahora en los másteres, pues todos están al quite de si hay posibilidades, si eres privada, pues tal, de una forma, de otra, ¿no? Entonces, es verdad que es una riqueza enorme. Escucharos a vosotros los alumnos me parece fantástico. Y luego, bueno, pues claro, siempre me duele, ¿no? Claro, nos duele encontrarnos con que a la universidad se nos pueda decir que el tutor académico no responde. Eso es… ¿Qué puedo decir de esto? Pues que el que había hecho toda su vida una titulación de tutorizar, pues lo sigue haciendo de una forma magistral, tenía un protocolo, sabía que había que hacer al principio una llamada, incluso unas visitas, todo súper ordenado, bueno, las faltas casi parecíamos secundaria. ¿Qué ha ocurrido? Que al pedir esto a nuevos profesores, donde a lo mejor solo se le asigna 2 o 3, pues es como una carga más, lo acaba de decir el vicerrector Julio. Entonces, todo esto es una sobrecarga que lo que exige también es una formación al mismo profesor de la universidad que van a ser profesores de prácticas. Entonces, si hay un buen coordinador también de prácticas, pues hace reuniones, manda correos masivos, pero que el que es ajeno, pues todavía no ha entrado en esta onda y no. Si hay, con suerte, un correo de un alumno y lo ha leído, pues entonces se empieza a preocupar y empieza a ser autodidacta también de esa tutorización. Hasta ahora está siendo un poco por ahí, pero ya hay una preocupación en cada titulación de procurar esto hacerlo mejor porque tiene un peso considerable. Y luego, ¿qué ocurre con esos abusos que habéis dicho, que es una preocupación de que ya si están en práctica se pueda exigir algo que no corresponde a un alumno de prácticas? Pues también en esto sabemos que tiene que haber una formación a los que van a ser tutores de prácticas en todas las titulaciones. En educación ya se exige que tienen que hacer un certificado por autonomías, unos lo llevan mejor, otros peor, unos se quieren también por cuestiones de luego puntos. Bueno, las motivaciones pueden ser distintas, pero hay una formación. Porque efectivamente, si luego, porque hay una carga excesiva de alumnos que hay que hacer prácticas, te asignan a todos, pues sabemos que no todo el mundo tiene esa capacidad docente de enseñar, de tener paciencia, y lo hace como puede o no. Entonces, en ese sentido, yo creo que también las empresas, si seguimos de forma dual, como queremos para adquirir las competencias, tienen que tener también un profesorado que tutorice de forma, pues eso, que si es un abogado, pues también tenga esa preocupación, no esté agobiado y le mande que le traiga un café, porque es que puede resultar eso, porque es que lo ve como que es uno más, que no está en que es docente de un alumno de prácticas. Y yo creo que en eso pues sí que tenemos que ir avanzando porque las prácticas siempre ha sido muy importante, ¿no? Y luego los académicos también, una vez que empiezan, les gusta, porque también les sitúa, si a lo mejor eran muy académicos de muchos años, en lo que es ahora la actualidad, hacer una visita, ponerse en contacto con uno que ya que está en la vida activa, eso puede ser muy positivo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Estamos fuera ahora, dos últimas preguntas. Vale.
Yo quería preguntar, en el caso, por ejemplo, de la Universidad de Girona, las prácticas extracurriculares no se reconocen de ninguna manera. Además, lo pone explícito en el apartado de prácticas extracurriculares. Sí que dice que tienen que ser remuneradas como mínimo por 6 euros la hora, que tienes que estar dado de alta a la Seguridad Social y con lo que conlleva el IRPF y todo eso, pero no se reconocen de ninguna manera. Entonces eso también hace que los estudiantes no le den importancia y no las quieran hacer. Entonces, otra cosa que también que ha dicho Julio, que creo que sería muy útil también que en cada facultad pues hubiera como una guía de buenas prácticas que hacer, sobre todo en grados que son más multidisciplinarios y que no sabes bien dónde puedes acabar trabajando. Porque eso, hay grados que puede hacerlo, el trabajo lo puede hacer un biólogo, un químico, un ambientólogo, y dices, vale, ¿y dónde está exactamente mi puesto de trabajo? Y también el caso de que la misma universidad no oferte suficientes prácticas, que muchas veces también, yo entiendo que el estudiante tiene que también por su cuenta buscarse prácticas buenas y todo eso, pero sobre todo, ya digo, en estudios más multidisciplinares es complicado encontrar tu sitio. Sí, yo creo que cualquier actividad que realice un estudiante, daros cuenta que todas las universidades tenemos, en mayor o menor medida, luego pues un catálogo de normativas en relación al reconocimiento de créditos de libre. O sea, quiero decir que quedaría raro que un estudiante tuviera un reconocimiento incluso en créditos por hacer teatro y no por hacer unas prácticas extracurriculares, pero eso, vamos, yo creo que es cuestión de explicarlo, regularlo. En cualquier caso, fíjate, yo con las prácticas extracurriculares, que en algunas disciplinas son muy directamente relacionadas con la profesión y en otras podría ser un poco lo que tú decías, ¿no? De la apertura de miras, ¿no? Aquí no estamos para hablar de empleo, ¿no? Pero estamos en una realidad que cuando ves un poco, cuando nos reunimos desde la universidad con empresas, te hablan de una realidad diferente de la que planteamos, ¿no? O unas necesidades. Hay una cuestión que son las competencias transversales que realizáis en cualquier práctica y sobre todo en las extracurriculares, porque muchas veces ya digo que son un poco más, no tan focalizadas a lo que viene en el currículum, ¿no? Por eso se llama extracurriculares, que deberíamos desde la universidad plantear un reconocimiento. Simplemente con que en esas tuvierais un reconocimiento de esas prácticas, de esas competencias, o sea, muchas veces no es tanto que te ponga un certificado de tantas horas de prácticas, tantos créditos, sino que por haber hecho esto podamos evaluarte esas competencias y tener un reconocimiento de algo que para la empleabilidad sí que es mucho más importante. O sea, la empresa va a mirar mucho las competencias transversales y es yo creo una asignatura un poco pendiente de toda la universidad, la cuestión de acreditarlas, reconocerlas, porque yo, que esta semana he hablado con un medio de comunicación de una serie de cosas, es que alguien que se te identifica como el responsable de educación de un medio y te habla de realidades como de hace 15 años, dices, madre mía, la sociedad no sabe dónde estamos hoy en la cuestión de las prácticas. O sea, la pregunta era como, bueno, ¿y cuándo va a decidir la universidad hacer una formación práctica de sus estudiantes? Digo, hace 10 años. ¿Sabes? ¿Y cómo? Pues se lo explico ahora mismo, digo, pero, o sea, os lo digo en serio, ¿eh? Entonces, en ese sentido, las competencias transversales, reconocerlas irían ahí, que transmitamos todos que se está haciendo, mejor o peor, pero que se está haciendo una formación práctica, que siempre se ha hecho, pero que ahora se está sistematizando y certificando, si me permitís. Y luego, con las prácticas extracurriculares, a mí me parece un nicho fantástico para encontrar prácticas curriculares. O sea, muchas veces los estudiantes hacéis prácticas extracurriculares, insisto, que os buscáis, perdonad la expresión, la vida, que son perfectas si hay una comunicación con la universidad para que esa empresa o institución termine generando un convenio de prácticas curriculares. Y en ese sentido vuelvo a un poco el círculo, ¿no? Hagamos una economía circular en la relación también, en el sentido de comunicar un poco más estas cosas, pues yo creo que ganaríamos todos. Gracias, Julio. Hemos agotado el tiempo, nos hemos excedido, por tanto, levantamos agradeciendo naturalmente a Laura, a Iván y Julio sus intervenciones. Hacemos un receso para un café
y seguir comentando estos temas y nos vemos en 20 minutos.